¿Sabían que una encuesta reciente, de apenas hace unos días, en Estados Unidos mostró que más de la mitad, obviamente de los estadounidenses, apoya la idea de que Washington invada México con una intervención militar? El 52%, amigos, para ser exactos. ¿Y saben por qué es tan peligroso esto justo ahora? Porque estamos en pleno año electoral en Estados Unidos y, como dicen, al cliente lo que pida. Personajes como Ron DeSantis lo saben. Y no es el único que ya se han subido a este carro. Cada vez más políticos están levantando este tipo de propuestas, usando como bandera la campaña de la promesa de invadir México si son electos. Y ahora nos queda claro, amigos, con esta encuesta, por qué parecen prometer esto con más fuerza. Porque es una bandera bastante rentable. Pero la pregunta es, amigos, forzosa, si esa bandera los lleva a la victoria, ¿qué sigue después? Porque, ¿cuál es el pretexto perfecto para justificar una invasión militar en estos tiempos? Al parecer, para muchos, el pretexto es la lucha contra los cárteles de la droga y, en específico, con el problema del fentanilo. Pero si la historia nos ha enseñado algo de Estados Unidos, amigos, es que está plagada de ejemplos en los que se utilizan pretextos falsos en muchas ocasiones, con pocos fundamentos, para justificar intervenciones militares como estas. Miren, hay muchos casos. Por ejemplo, la invasión de Irak en el 2003, con una inexistente amenaza de armas de destrucción masiva. Ya hemos hablado de eso y no fue cierto, pero los invadieron y les saquearon su petróleo. Está el caso de Libia en el 2011, lo recuerdan ustedes, hablamos precisamente hace unos días de esto. Simplemente generaron una crisis humanitaria y nuevamente saquearon su petróleo. No hay que olvidar tampoco la injerencia en Vietnam en la década de 1960 con el pretexto de detener la expansión comunista. Y eso terminó en una guerra devastadora. Y no hay que irnos tan lejos, ¿eh? En la historia de nuestro país también podemos ver pretextos de intervenciones militares que fueron usados para justificar robos y saqueos. Déjenme recordarles brevemente cómo terminó esto que ya habíamos escuchado de Estados Unidos antes, esto mismito, en el siglo XIX, con la intervención estadounidense en México. La versión estadounidense fue que un grupo de soldados, comandados en ese entonces por el general Zachary Taylor, fueron agredidos sin ningún motivo por tropas mexicanas lideradas por el general Mariano Arista en la región del Río Bravo. Esas acusaciones llevaron al presidente estadounidense James Polk a proclamar en el Congreso estadounidense que se había derramado sangre estadounidense en suelo estadounidense. La verdad era muy diferente. A medida que las investigaciones avanzaban, se dieron cuenta personajes como Abraham Lincoln de esta falsedad y lo expuso. Se descubrió que las tropas de Taylor no solamente habían cruzado ilegalmente al territorio mexicano, sino que habían establecido un campamento militar allí, como un acto de provocación para buscar una excusa para que tropas mexicanas los atacaran y luego invadirnos. En ese entonces México consideraba como suya esa región basándonos en nuestros tratados anteriores. Era parte de México. Por eso, desde esa perspectiva, estábamos defendiendo nuestro territorio de una incursión extranjera. Nos provocaron y aunque algunas voces en Estados Unidos, como las del entonces congresista Abraham Lincoln, cuestionaron la versión oficial de Polk, pidieron pruebas claras y reprocharon este incidente de saqueo, de robo, ese fervor patriótico y la narrativa dominante pues prevalecieron y el resultado todos sabemos cuál fue. Una guerra con un pretexto ridículo que al final nos despojó a México de más de la mitad de nuestro territorio. Territorios que hoy conocemos como California, Texas, Arizona, Nuevo México y otros, que eran de los mexicanos. Y bajo esa supuesta agresión, Estados Unidos avanzó sus intereses territoriales a costa de nosotros. Y adivinen qué, amigos, en pleno siglo XXI, hoy las cámaras del Congreso estadounidense vuelven a resonar con el mismo discurso alarmante. Sangre estadounidense en suelo estadounidense, derramada por culpa de los cárteles mexicanos de la droga. Claro, ahora no es James Polk,
pero sí son figuras modernas como el senador republicano Lindsey Graham, un aliado muy cercano de los republicanos, obviamente, que se comprometió a introducir hace unos meses un proyecto de ley para declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y preparar el suelo para una intervención estadounidense militar en México. Sin el consentimiento de México, claro. Y no está solamente Graham en este argumento. A él se le sumó pronto, recordarán ustedes, el senador republicano Dan Crenshaw, quien junto con Mike Waltz presentó otra iniciativa para que el ejército estadounidense actúe en México contra los cárteles de la droga. Y nuevamente salió esta vez esta postura. Luego, recientemente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, insistió en esta propuesta, pero ya en un tono presidencial, de enviar tropas estadounidenses a México desde el primer día en caso de que gane él la presidencia de los Estados Unidos. Incluso, repito, sin el permiso de México. Y justo al mismo tiempo en que todos estos políticos estadounidenses están coreando e insistiendo en invadir México, ¿qué creen? Una encuesta reciente, esta que les mostraba yo hace rato, de Reuters y Ipsos, reveló que el 52% de los estadounidenses encuestados apoyan la idea de enviar personal militar a México, obviamente estadounidense, para combatir a los cárteles de la droga, una invasión militar. Pero vayamos más allá de las encuestas, amigos. Supongamos que esta retórica de campaña les da la victoria a uno de estos locos en las urnas. ¿Qué sigue? Si la posibilidad de una intervención militar fue lo que les hizo ganar y la promesa de que iban a invadir México desde el primer día en que se sentaran como presidente y ganan, ¿qué sigue? ¿Quién se beneficia realmente de una intervención así? ¿El estadounidense común? ¿O hay otros intereses de fondo? Amigos, en los bastidores de la política estadounidense, mucho más allá de estos discursos estridentes y rimbombantes y estas promesas de invasión a México, se mueven poderosos lobbies de la industria armamentista y petrolera. ¿Y saben por qué? Porque no hay una sola intervención militar estadounidense que no genere enormes contratos de armamento, obviamente, porque no van a pelear con palos y charpes. ¿Y qué creen? El atractivo de México va más allá de su ubicación geográfica en estos momentos. México representa una joya para estas industrias, particularmente en el ámbito energético. Y quizás se estén preguntando por qué justo ahora esta retórica se está intensificando. No hay que olvidar, amigos, que Estados Unidos y México están enfrascados en una disputa energética muy fuerte. Eso no es coincidencia. En un momento donde la Casa Blanca, amigos, ha estado adelantando incluso una escalada de este conflicto comercial, Estados Unidos ha impugnado ciertas enmiendas mexicanas a su ley de la industria eléctrica y esto ha mantenido las tensiones en ascenso. Cuando hablamos de la ley de la industria energética mexicana, no estamos simplemente discutiendo de la energía que tú prendes la luz eléctrica. Va mucho más allá de esto. Es una legislación, amigos, que es el sistema neurálgico económico, es un gran pilar del dólar estadounidense. Por eso resuena mucho más allá de las fronteras de México. Y para entender por qué, primero debemos comprender cuál es el problema exactamente. Esta ley de la industria eléctrica, en sus modificaciones, estableció un cambio muy drástico en el panorama energético de México. Su propósito principal fue fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, a la CFE, que es, para los que no me ven desde México, la única empresa, pues, la empresa eléctrica del gobierno, dándole prioridad en terminales y todo esto de la entrega de electricidad a la red nacional por encima de cualquier otro productor o proveedor, sobre todo extranjeros, obviamente. Incluso si esta energía es más costosa, no importa. Con esta modificación, las plantas de energías renovables, muchas de ellas financiadas y operadas por inversionistas estadounidenses extranjeros, se ven relegadas a un segundo plano. La prioridad ahora es de Comisión Federal de Electricidad. Y aun cuando puedan ofrecer electricidad que ellos dicen que es a un menor precio, la prioridad la sigue teniendo la CFE. ¿Por qué es esto una piedra en el zapato para Estados Unidos tan grande? Miren, comencemos con estas cifras. Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, las empresas estadounidenses han invertido más de $10,000 millones
en el sector energético mexicano desde el 2015. Más de 10 mil millones de dólares para que se vayan a la basura para ellos con una sola ley. Empresas como Sempra Energy y BlackRock, la poderosa BlackRock, tienen intereses directos en México aquí. Y para estas compañías, cualquier modificación regulatoria en México que perjudique sus inversiones es una amenaza directa a sus balances y a sus bolsillos. Y si a esto le añadimos el dato de que México es el cuarto mayor proveedor de petróleo crudo a Estados Unidos y al mismo tiempo Estados Unidos es el principal exportador de gas natural y gasolina a México, pues entonces estamos hablando, amigos, de un comercio que según la Administración de Información Energética de Estados Unidos vale más de 40 mil millones de dólares tan solo en su último dato del 2019. Así que, si hiciéramos una pregunta retórica, ¿cuánto está realmente en juego? Bueno, más de 50 mil millones de dólares, solo considerando esta inversión en el comercio reciente. Ahora, hay que observar el panorama macroeconómico. Según el Banco de Desarrollo de América del Norte, el BDAN, se estima que México necesita una inversión de 125 mil millones de dólares en la próxima década para poder mantener y expandir su infraestructura eléctrica. Y obviamente que Estados Unidos estaba frotando las manitas en esto. Pero si las reglas del juego cambian de un manotazo, como lo hizo el presidente de México, afectando las inversiones estadounidenses, pues eso estarán dispuestos a hacerlo todo. ¿Saben ustedes a qué están dispuestos esas empresas estadounidenses para meterse en México y llevarse esa tajada del pastel? Y si no lo hacen, ¿qué otras naciones van a entrar al quite? Miren, hay que enlazar esto con el TEMEC, un acuerdo que garantiza un trato entre tres países, ustedes lo saben, Canadá, Estados Unidos y México. Este panel ya se ha involucrado en esta decisión y ha dicho que México está violando sus compromisos. Canadá y Estados Unidos están empujando muy duro, presionando a México para que los deje ingresar en este sector energético. Y no se han parado ahí. Repito, Estados Unidos y Canadá están acusando a México de tomar medidas que favorecen a sus propias empresas como Pemex y CFE en contra del libre comercio. Dicen que esto es grave y que viola los acuerdos comerciales que habían firmado. Pero ¿saben qué es lo más hipócrita de todo esto? México está tratando de reforzar su independencia energética. Está enfrentando críticas y amenazas desde el norte por hacer esto. Pero cuando se trata de cuestiones de protección de intereses nacionales de Washington, hay una diferencia enorme en el ambiente. ¿No recuerdan ustedes cuando Estados Unidos, que ha alzado este estandarte de proteccionismo, cuando le ha convenido y cuando no? Fíjense en los números. En el 2018, por ejemplo, bajo la administración de Trump, Estados Unidos impulsó aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio de varios países, incluidos sus propios aliados cercanos, justificándolo en nombre de la seguridad nacional, primero los intereses de su propio país. Pero cuando México lo hace, se sataniza. Eso le costó a la economía global aproximadamente 185 mil millones de dólares, según datos del propio FMI. México ha tomado medidas para dar ahora prioridad a Pemex y a CFE en el sector energético. Y ahora en respuesta, Estados Unidos está ondeando la bandera de libre competencia, porque dicen que México está siendo proteccionista. Pero, ¿cuánto de libre hay en esta competencia? Cuando el gobierno estadounidense, cuando la administración de Biden aprobó la ley de producción de defensa, esta se aprobó originalmente en 1950 y desde entonces se dio a sí mismo el poder de priorizar los contratos gubernamentales para la defensa nacional. Podríamos pensar que es una cosa muy diferente o que tienen un mismo principio, sí. Pero si hablamos de hipocresía, no podemos, amigos, pasar por alto la situación del gas en Europa. Cuando Europa compraba gas a Rusia, lo hacía a precios muy bajos. Ahora, con el desvío, lo hablábamos esta mañana, hacia el gas estadounidense debido a las tensiones geopolíticas, el costo es hasta 10 veces más alto. Esto según datos del S&P del Global Platts. El precio del gas licuado del GNL estadounidense para Europa ha fluctuado de $5 a 15 por millón de BTUs, que es mientras que el gas ruso costaba menos de $5. Por eso, amigos, lo que está bien clarito aquí es que más allá de las preocupaciones genuinas sobre el narcotráfico y la seguridad,
Es evidente que existen poderosos intereses económicos y políticos en juego. Y en este juego de ajedrez geopolítico, por cierto, la intervención militar es simplemente una pieza más en un tablero mucho más grande. Cuando escuchamos a todos estos políticos hablar de intervenciones militares, de invadir México, con tanta insistencia, es cuando uno, amigos, tiene que preguntarse qué hay realmente en juego. ¿Es simplemente algo de seguridad o hay algo más? Ahora, ¿qué pasaría si Estados Unidos decide actuar unilateralmente en México? Y si Estados Unidos, amigos, decidiera mover su reina hacia el sur y actuar unilateralmente en México, ¿qué pasaría? Podemos pensar, amigos, en varios escenarios. De ellos, por cierto, hay uno que no es nada halagador para Washington. En primer lugar, hablemos de cooperación. Las agencias estadounidenses como la DEA, que operan hoy en territorio mexicano, tendrían que abandonar el juego definitivamente, aun cuando su papel ya se ha visto sumamente reducido en los últimos años. Si México corta por completo estos lazos, pues ellos van a ver las consecuencias. Precisamente el fentanilo, esa droga mortal que ya está causando estragos terribles en comunidades enteras de Estados Unidos, sin la colaboración en un terreno, pues se va a esperar un aumento del contrabando y la producción. ¿Está preparado Washington para esto? Y luego hay algo más. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo sería la frontera del sur de Estados Unidos sin la ayuda de México en materia migratoria? Esa es la verdadera razón por la que está hoy Blinken en México. Vamos a hablar de eso en un momento. México actúa como una barrera y muchas veces hace el trabajo sucio para Estados Unidos, frenando el flujo de migrantes centroamericanos antes de que toquen tierras estadounidenses. Si esa colaboración desaparece y si Estados Unidos decide actuar de forma imprudente, podríamos estar viendo un apocalipsis migratorio sin precedentes hacia la frontera. Imagínense a México incluso llevando camiones para facilitarles el paso y que se sigan de largo. Una situación que, siendo realistas, iba a complicar más la dinámica de la frontera y la política interna estadounidense. ¿Estaría Washington dispuesto a manejar eso? Y luego no hemos llegado al corazón de este problema, el comercio. ¿Saben cuánto dinero está en juego aquí? México, amigos, recientemente ha desplazado a China como el principal socio comercial de Estados Unidos, incluso a Canadá. Ahora, estamos hablando de un comercio bilateral que alcanzó más de los $600 mil millones, según la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos. Y no es solamente sobre comercio, amigos. Hay mucho en juego. Por ejemplo, el tema de los vehículos estadounidenses que se fabrican en México y se venden en Estados Unidos. Lo que políticos como Ron DeSantis parece que nunca se han preguntado es cuánto van a costar los precios de los automóviles en Estados Unidos si se interrumpe ese flujo comercial. Y finalmente, amigos, una pequeña reflexión, la cereza del pastel. Si Estados Unidos critica a Rusia por su intervención en Ucrania, ¿cómo puede justificar este discurso de hacer algo similar con su propio vecino, que es además su socio comercial más grande? ¿Cómo podrían seguir criticando a Rusia por anexionarse Crimea cuando ellos nos robaron más de la mitad de nuestro territorio? Convenientemente, claro, eso ya se les olvidó porque tienen un problema de memoria a largo plazo. Pero esto, amigos, es muy diferente. Hablamos de una potencial invasión militar en México que continuamente nos están amenazando con esto Ron DeSantis, senadores republicanos, un mes tras otro. Esto sería una jugada diferente. No estamos hablando de hechos que ocurrieron hace más de un siglo y que, bueno, ya cambiaron y ahora son diferentes. No. Esto, amigos, sería ahora, en pleno siglo XXI, y créanme, una movida así no solamente sería un recordatorio para el mundo de quién es verdaderamente Estados Unidos, sino también un espejo para ellos mismos. Como dijo el mismo Biden a Putin antes de que iniciara la intervención del conflicto en Ucrania, eso los convertiría en parias internacionales. Pues sí, pero y yo también tengo otros datos, fíjense. Yo tengo una encuesta de Alba Marina Research en donde dice que el 90% de los mexicanos queremos que los Estados Unidos se vaya mucho por donde vino y no por eso se van. Y no por eso dejan de estar amenazándonos con estas cosas. Exacto. Entonces, si a esas nos vamos a las encuestas, pues yo también voy a sacar la mía. A ver, amigos, vamos a hacer una encuesta. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? Pero lo preocupante, Alba, es que no lo dudo. O sea, ¿cómo dicen? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exacto. De que
Muchas gracias, por cierto, a MacLeod por su super chat. Dice nuestro amigo o amiga MacLeod. Los amo desde Santa Catarina, Nuevo León, donde ya no estará Tesla. Saludos atentamente, Claudio Gutiérrez. Saludos, amigo. Saludos, amigo Claudio Gutiérrez. Abajo. Sí, Alba, te decía sobre esto, ¿no? De que es terrible, pero además no lo dudo que sea así. Que realmente 52% de los estadounidenses estén apoyando una intervención militar en Estados Unidos. Eso lo explica todo. Por eso es la bandera de campaña más efectiva de Ron DeSantis y de los republicanos. Claro, porque esa es la manera de ganar votos. Dividiendo masas, como siempre lo han hecho. O sea, tratando de dividir masas, generar odio, generar emociones fuertes para llegar a la silla. Saben que no es tan viable hacerlo. ¿Qué repercusiones? Decía alguien en el chat, es que México no está haciendo nada ni para ayudarse a ellos ni para ayudar a los Estados Unidos. Ahorita vamos a hablar de eso. Yo creo que si vemos las cosas yo puedo hacer de mi lado, pero no puedo meterme a ayudarte de tu lado. Y en este caso, Estados Unidos tiene el 80% de los consumidores a nivel mundial de sustancias ilegales. Entonces tienen un problema de salud, tienen un problema de adicciones muy fuerte en su población y eso no podemos nosotros meternos como mexicanos a hacerlo. Ellos tienen que controlar su flujo de armas que llega a México y que por consiguiente se va a toda Latinoamérica y también tienen que controlar su población con la enfermedad que tienen. La adicción es una enfermedad, entonces tienen que controlar eso, porque si ellos no tienen adictos, ¿a quién se le va a vender la droga? Si no hay oferta, no hay demanda. Pero hay una sobreoferta, una sobredemanda. Vamos a hablar de eso en un momento, de a ver qué pasaría si a Blinken le va de maravilla y si se le hacen sus sueños realidad, que ni siquiera creo que sean esos sus deseos, ¿eh? No. Que a partir de mañana no pasar un solo gramo de drogas a Estados Unidos. ¿Qué pasaría realmente? Vamos a hablar de eso en un momentito. Vamos a ver el apocalipsis que pasaría. ¿Saben qué pasa si a un alcohólico empedernido le escondes todo el alcohol de un día para otro y lo guardas con el resto de la familia para que no se salga a emborrachar? Si es un problema con un alcoholismo, ¿qué creen que le va a hacer al resto de la familia? A los niños, a la esposa, con tal de conseguir alcohol sabiendo que se la están negando. Bueno, las drogas son un problema mucho más grande que el alcohol. Vamos a hablar de eso en un momento, Alba. Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch, por YouTube también, de lunes a viernes a las 8:45 hora de Toronto o 6:45 hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo hoy.